Ministro de Agricultura, que ha tomado una decisión en nombre del gobierno muy importante. Ministro Iragorri, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Una feliz semana para usted y todos los oyentes. Hace mucho, Camila, veníamos criticando ese manejo de los parafiscales de Fedegan y estaba en el ojo del huracán. El gobierno decidió intervenir y ya una importante partida de dinero que manejaba Fedegan no la va a manejar Fedegan. La respuesta de Fedegan es que esto es una persecución y le están agregando, ministro, persecución política. Yo quisiera conocer su opinión, sobre todo porque fue una denuncia que se hizo hace mucho tiempo, de la que hablaba el propio doctor Juan Camilo Restrepo, pero nadie se atrevía a tomar la decisión. ¿Y usted se atrevió? Así es, Julio. El gobierno no se va a dejar acorralar en un debate político que no existe, sobre una decisión de Estado que beneficia a todos los ganaderos colombianos. Es que uno no puede ocultar con las manos lo que venía ocurriendo en el fondo. Básicamente es lo siguiente: había una deuda que cuando se recibió el fondo estaba en 7.000 millones de pesos por parte de una empresa que se llama Priogan, del cual el fondo tiene una participación del 78%. Esa deuda va casi, Julio, en 70.000 millones de pesos. La Superintendencia de Sociedades señaló que esta situación pone al Fondo Nacional del Ganado en un riesgo, estoy leyendo, inminente de ejecución por parte de los acreedores debido a su incapacidad de pago. Cuando hay ese tipo de situaciones y cuando el Contralor señala que es la primera vez en la historia que un fondo parafiscal entra en ley de insolvencia económica o ley 11 y 16, que yo la llamo, como le dice la gente, la ley de quiebra, eso uno no puede hacerse de la vista gorda y no tomar decisiones como esta, que lo único que pretenden es sanear al Fondo Nacional del Ganado y que al final sean los ganaderos quienes sientan, perdón la redundancia, que ganaron y que sus recursos, no lo he llamado en términos ganaderos, estén desparasitados, porque un fondo con una deuda de 70.000 millones de pesos, que es un poco menos del aporte anual de todos los ganaderos, cada que se sacrifica un novillo, ellos pagan poco más de 17.000 pesos por novillo sacrificado. Cada que se vende un litro de leche se paga el 0,75 el precio base de la leche. Ese recurso, aquí no hay vacas sagradas, ese recurso es de todos los ganaderos de Colombia. Y el gobierno está en la obligación y yo en la responsabilidad de sanear ese fondo. Ojalá podamos vender las acciones o la participación que hay en esa empresa Priogan, que es una empresa, un matadero, digamos, o varios mataderos o plantas de sacrificio, que no es la razón de ser del Fondo Nacional del Ganado, y una vez se venda podamos pagar la deuda que tiene Priogan sin afectar los fondos parafiscales que están en el Fondo Nacional del Ganado. Esa es la razón de la intervención. No hay ni una distinta, y otro cuento no se lo cree ni el que lo echó. Pero, bueno, ministro, leyendo la columna que publica el señor Laforí en Contexto Ganadero, él dice claramente que la decisión es un lunar en la historia institucional del país, pues nunca un gremio había sido perseguido por expresar respetuosamente sus acuerdos frente a la política pública y los grandes temas que afectan al sector agropecuario, como los acuerdos de La Habana. ¿Algo de razón le cabe o no? Ninguna razón le cabe. ¿Qué tal si no hubiera negociación de paz? Pues tocaba dejarle el fondo y la administración del fondo con una deuda de 70.000 millones a Fedegan. No, yo creo que la afrenta en este caso ha sido en contra de todos los ganaderos de Colombia por tomar decisiones de administración que en nuestro concepto no son las mejores y que han llevado al fondo a estar en la situación en que se encuentra hoy. Es garante de obligaciones por 70.000 millones de pesos, y lo que iban a hacer los bancos era ejecutar esas obligaciones, porque no se pagaron por parte de Priogan, iban a ejecutar al Fondo Nacional del Ganado, y por eso se tomó la decisión y se aprobó la decisión que presentó el administrador del fondo de someter al fondo a la ley 1116, porque de lo contrario los bancos iban a ejecutarlo. Eso es un problema de administración y el gobierno está en la obligación de corregirlo. Lo otro es buscar acorralar y justificar
una decisión como esta en temas políticos, en que se pone o no se pone a X cosa o a Y cosa, no tiene nada que ver con la administración del Fondo Nacional del Ganado. Esta es una decisión financiera que se toma base en la normatividad jurídica vigente. El contrato con FEDEGAN se venció el 31 de diciembre y se vencía y nosotros podíamos renovarlo o no renovarlo. ¿Qué ha pasado en la historia? Lleva 7 prórrogas, que ya casi arreglamos, que tranquilos, que ya casi. Y ya casi estábamos en 70.000 millones de pesos, donde la propia superintendencia lo señala, en el momento de aceptar al Fondo Nacional del Ganado, en la ley de quiebra o ley 1116, dice que están en riesgo la estabilidad financiera del fondo, por tanto los fondos parafiscales, que son los que pagan todos los ganaderos de Colombia. Uno no podía quedarse ni quieto ni callado ante esta situación. Yo no podía hacer lo que todos han hecho, que es hablar y perro que late no muerde. No, yo sí tomé la decisión de una vez por todas para sanear el fondo. ¿Cuál es el objetivo de esta decisión? 2. Sanear el Fondo Nacional del Ganado de estos parásitos financieros que tiene hoy, equivalentes a 70.000 millones de pesos. Se puede sanear vendiendo la inversión individual y seguir cumpliendo en estos días con la otra razón de ser del fondo, que es la sanidad animal del país. No vamos a gastar recursos en nada distinto a eso que era lo que venía, entre otras cosas, por la razón de ser del Fondo Nacional del Ganado. Ministro, es cierto lo que usted está diciendo, que había denuncias. Juan Camilo Restrepo, de hecho, escribió un libro al respecto. La Contraloría venía hablando desde hace ya varios años de lo que estaba sucediendo con el fondo ganadero. Y finalmente se tomó la decisión que se venía pidiendo hace muchos años, y es que se le quitara el manejo de los parafiscales a FEDEGAN. Pero ¿por qué razón se hizo hasta ahora y no se pudo hacer antes, cuando llevan años denunciando las irregularidades? Ahí no podría tener un poco de razón el señor Laforí, que se hace ahora, evidentemente con todos los argumentos, pero también pues porque se opone al gobierno y al proceso de paz. Porque durante mucho tiempo viene cometiendo las mismas irregularidades y nadie fue capaz de tocarlo. Si fuera por razones políticas, se lo han debido quitar hace 5 años y no ahora. No tiene nada que ver el tema político. Hay unos hechos sobrevivientes que son los siguientes. El 4 de agosto entra el Fondo Nacional del Ganado en la ley 1116 o ley de quiebra por el grave riesgo que corren los recursos. Segundo, un informe que presenta el último día de septiembre del año pasado la Contraloría, un último informe en el que señala que es inadmisible y que es la primera vez en la historia, repito, que un fondo parafiscal entra en ley de quiebra. Y tercero, la normatividad vigente, Plan Nacional de Desarrollo, que permite que ante estos hechos que antes no se podía, se pueda intervenir un fondo parafiscal, el que sea. Esto no es solo para el Fondo Nacional del Ganado, sino para cualquier fondo que venga con problemas como los que se presentaron aquí. Y el Plan de Desarrollo autoriza al Gobierno Nacional a tomar este tipo de decisiones de carácter temporal. Esto no es definitivo, no es una cosa en contra de los ganaderos de Colombia. Estamos buscando salvaguardar esos recursos, sanear financieramente el Fondo Nacional del Ganado y posteriormente entregar nuevamente la administración al ente representativo, y veremos qué modificaciones se hacen dentro del sector para que los problemas que se vienen presentando no se sigan presentando. Ministro, pero hay algo que no me queda claro. La Junta, o sea, el Fondo Nacional del Ganado tiene una junta directiva. Esa junta directiva es presidida por usted o, en su defecto, por el ministro de turno. ¿Qué significa eso? Significa que todas las decisiones que se tomen dentro del fondo tienen que ser con aval del ministro de Agricultura de turno, en este caso usted. Usted tuvo la decisión de efectivamente poner a este fondo en el proceso de reorganización y ahora usted mismo le quita el fondo a FEDEGAN, teniendo en cuenta que, como le digo anteriormente, usted avala todas las decisiones desde que está en su mandato de cómo se administran estos recursos. Entonces, ¿por qué hoy cambió de opinión o por qué hoy lo hace según lo que diga la Contraloría? A ver, hay que distinguir dos cosas. Primero, una junta directiva es un ente de dirección.
pero no de administración. La Junta no coadministra, primer punto. Ese es un argumento que han incluido desde Fedegan para decir, el sector de Fedegan, que la decisión o la situación también involucra al ministro de Agricultura, y estamos dispuestos a dar las explicaciones del caso ante los estados judiciales. Una cosa es una junta directiva que, como su nombre indica, hace acciones parciales de dirección, y otra cosa es quien administra el fondo, que en este caso es Fedegan, y por eso existía ese contrato. Esa es la primera parte. La segunda, yo estuve de acuerdo con el doctor Laforí en el mes de junio. Me presenté la necesidad urgente de someter al Fondo Nacional del Ganado a la ley 1116. ¿Por qué? Porque por las razones que fueron de la administración del fondo, una deuda que estaba en 7.000 millones de pesos cuando él recibió la administración, iba en 70.000 millones de pesos. Y si no se hacía esa y se tomó esa decisión, se ponía en riesgo la estabilidad del propio Fondo Nacional del Ganado, como lo establece la superintendencia cuando acepta meterlo en la 1116. Eso no quiere decir que yo tengo que quedarme quieto o felicitar la buena administración del fondo cuando la situación financiera es la que acabo de mencionar, y los recursos de los ganaderos de todo Colombia con esos aportes estaban en riesgo. Y el objetivo es sanear esa situación para que no se presente. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del ministro? No lo determina eso de que esté en la junta directiva, pero sí estoy dispuesto a explicar por qué tomó esa decisión, por qué se adoptó esa decisión, una para salvar al fondo, y la otra, eso no quiere decir que el fondo estuviera bien, porque fue una deuda de 70.000 millones de pesos, no se había tomado decisión alguna, íbamos a seguir, esta es la séptima prórroga que se hacía, íbamos a seguir de prórroga en prórroga a ver si de pronto se resuelve el tema. No, tomamos la administración para resolverlo en los próximos 6 meses. Ministro, usted cuando toma esta decisión de quitarle el manejo de estos recursos parafiscales a Fedegan, advierte también a las otras entidades que manejan fondos parafiscales. ¿Cuál es el estado de esos otros fondos y cuál es el riesgo de que también les retiren ese manejo? El Fondo Nacional del Café se le vence el contrato a mediados de este año. Y ya empezamos la discusión sobre cuáles van a ser las condiciones de ese fondo. El fondo de Asofrutol, que es el de frutas y verduras del país, se venció su contrato y no se lo quise ampliar por los 10 años, sino solamente por 3 meses, por 4 meses, mientras ellos hacen una serie de ajustes que están en otro informe de la Contraloría, y otros fondos vienen siendo muy bien manejados, como el Fondo Palmero, etcétera. Hay aproximadamente 14 fondos en el país, y nosotros estamos haciendo una revisión de todos los fondos y las normas que salieron en temas de democratización, de buen manejo y de la posibilidad de intervenir. Yo dije en esta misma emisora, en la W, en el mes de diciembre, que las condiciones que tenían esos contratos no permitían que tuvieran renovaciones automáticas, porque las condiciones establecidas casi que hacían imposible la intervención del Estado colombiano cuando se presentan algún tipo de irregularidades en su manejo, o cuando se presentan situaciones como las de hoy, pues estar en ley de quiebra, o cuando se presentan situaciones como denuncias penales o condenas penales a sus administradores. No había nada que hacer distinto a continuar con la administración de los fondos. Ya no. Ahora todos los que administran fondos parafiscales deben tener en cuenta que están administrando recursos públicos, que el interés general prima sobre el interés particular, y que en estos procesos no existe en Colombia vaca sagrada alguna. Tienen el contrato de administración de los fondos, que es un contrato, y tienen que administrarlos bien, y si no lo administran bien, pues correrán con las consecuencias de la mala administración de los mismos. Ministro, ¿en cuánto se espera y cuándo se espera vender Friogan? Friogan, de acuerdo a la Superintendencia de Sociedades, a partir de diciembre tiene 4 meses para resolver el problema con sus acreedores. Esa resolución del problema, en mi concepto, pero tengo que hablar con el promotor que está encargado de ese tema, debe ser con la enajenación de la participación del Fondo Nacional del Ganado
de esa participación del 78%. En síntesis, a su pregunta, en 4 meses, contados a partir del 1 de enero, debe estar resuelto la situación de Friogan, ojalá con la enajenación y con un monto suficiente para que ni un solo peso de los recursos parafiscales pagados por todos los ganaderos colombianos vayan para pagar obligaciones de Friogan. Que con la venta de Friogan se pague todo lo que está debiendo a la banca colombiana y una vez se pague podamos restituir el fondo debidamente saneado, que es lo que se ha debido hacer. En términos ganaderos, vamos, lo repito, a desparasitar el Fondo Nacional del Ganado. Ministro, hoy temprano empezamos a hablar de lo que el fin de semana se dijo en medios de comunicación sobre el panorama económico, porque ha empezado el 2016 y solo hablamos del panorama económico y de las quejas que tiene la gente del común, que frente a un aumento del salario mínimo del 7%, pues no se compadece con el aumento de los alimentos en los precios. Y es que ha subido hasta el 20% los tomates y otros productos. ¿Eso es cuestión solo de principios de este año por cuenta del clima o finalmente nos vamos a tener que acostumbrar durante todo el 2016 a que vamos a tener precios tan altos en la comida? Situación de la inflación. Primero, es un problema estructural. Se obedece que el país desde finales de los años 80 dejó de sembrar la cantidad de área necesaria para el crecimiento de la población. Éramos 36 millones de colombianos, hoy somos 48 millones y en esos 20 años solo se sembraron 600.000 hectáreas adicionales. Ese problema estructural se arregla o se corrige a largo plazo, a mediano plazo, estoy hablando de 3, 4 años. Ecuador y Perú se demoraron entre 8 y 10 años, que es sembrando los productos que estamos importando. Una parte importante de la inflación es como consecuencia de la devaluación. Importamos 179 millones de dólares en cereales, un porcentaje importante en leguminosas como el frijol, alberja o lenteja, otro tanto de frutas y verduras. Tenemos que sembrar lo que estamos importando. Ese efecto de la devaluación se neutraliza a partir de los meses de mayo, que fue cuando se empezó a presentar aquí en Colombia. Y por el otro lado, el fenómeno del Niño viene afectando algunos varios productos, especialmente frutas y verduras. Lo del tomate, el incremento fue del 79%, el 60% en el incremento de la cebolla. Productos, algunos de ellos que parte es importada y parte es nacional, y la parte nacional está afectada como consecuencia de este fenómeno que viene afectando a todo el mundo y que nos quedan 3 meses duros, los últimos, porque empezamos con este proceso desde que se estaba desarrollando el fenómeno, que fue prácticamente hace un año, en el mes de diciembre. Ahí empezamos a realizar inversiones. Hoy hemos atendido a 380.000 familias con la entrega de fertilizantes, 60.000 toneladas de comida que se han entregado, que nunca en la historia de Colombia se han entregado tantas toneladas de comida para los animales, para atender precisamente a los ganaderos, y se hicieron algunas inversiones el año anterior en temas de rehabilitación de 84 distritos de riesgo, etcétera. Nada de lo que logramos hacer es suficiente para terminar con los efectos del fenómeno del niño. Estamos mitigando la situación y seguiremos atendiendo mediante estas 3 líneas: inversiones en agua, en comida para ganados y entrega de fertilizantes a las personas más vulnerables que se han visto tan afectadas por este fenómeno del niño. En cuanto a la pregunta del precio de los alimentos, en este momento la situación que se presenta de heladas en la semana cundiboyacense afectará seguramente la cantidad de papa producida en la sabana, y estamos revisando algunos temas a donde es necesario importar algunos productos como 200.000 toneladas de arroz que se requieren para estabilizar los inventarios, que normalmente se importan en esta época del año, pero se autorizó su importación desde el mes de noviembre para no ir a tener ningún desabastecimiento. Señor ministro, gracias por atendernos. Feliz semana. Julio, a ustedes muchas gracias y una feliz semana para todos.